Buenos días, mi nombre es Oriana Escalona, de segundo año sección 9 del programa de medicina, y yo hoy les voy a hablar sobre quemadura. Vamos a hacer un breve resumen sobre la anatomía de la piel. La piel está compuesta por dos capas, la epidermis y la dermis. Esta a su vez reposa sobre un tejido conocido como tejido graso o hipodermis, también se conoce como tejido subcutáneo. Tanto la epidermis como la dermis se componen de dos subcapas más. La epidermis y la dermis se encuentran ancladas a una unión conocida como una dermoepidérmica. Esta unión es la que permite el intercambio entre nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre la dermis vascularizada y la epidermis avascular. ¿Qué es la epidermis? La epidermis es un epitelio pavimentoso córneo multiestratificado que normalmente tiene de 0,03 milímetros a 0,05 milímetros de grosor y consta principalmente de queratinocitos multiestratificados, queratinocitos en fase progresiva de diferenciación desde la más profunda a la más superficial. La dermis. La dermis comparada con la epidermis es más delgada. La dermis es una red compleja que tiene componentes celulares y acelulares y contiene vasos sanguíneos, nervios, raíces capilares y glándulas sudoríparas. Estructuralmente se consta de dos subcapas, las cuales son la dermis papilar superficial y la dermis reticular más profunda. Hipodermis o tejido subcutáneo. La hipodermis es la base de la epidermis y la dermis y consiste principalmente en un tejido conjuntivo y lóbulos de grasa sueltos. Contiene vasos sanguíneos, nervios más grandes que los hallados en la dermis, y la epidermis actúa como un aislante y proporciona almacenamiento de energía. La fisiología como la estructura de la piel. La piel es una cubierta externa del cuerpo humano, uno de los órganos más importantes del mismo tamaño, como por sus funciones como ayudante para separar el organismo del medio externo. Este sirve como una envoltura completa sin soluciones de continuidad, ya que en las regiones donde se encuentran los orificios naturales del organismo de la piel se forma paulatinamente una mucosa. Desde afuera hacia adentro se distinguen tres capas de tejido, cuyo origen embriológico es totalmente diferente, como lo son la epidermis, la dermis de Corión, el tejido subcutáneo, o también denominado hipodermis o subcutis. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión producida en un tejido vivo por un agente físico, químico o biológico, los cuales provocan alteraciones desde un eritema hasta una destrucción en las estructuras afectadas. Estos se clasifican en tres grados. El primer grado es una quemadura epidérmica. Cursan con eritema, cursan con dolor, con eritema, la cual comienza a ceder de 24 a 48 horas y es seguida de una pigmentación melánica pasajera, y la lesión se cura completamente entre 5 a 10 días en una ausencia de complicación. Segundo grado, que son las dérmicas. Estas son dependiendo de su profundidad y de sus subdivisiones, y esta se subdivide de la siguiente forma: superficial y profunda. Las superficiales se presentan lesiones eritematosas, flictenas, que al exponerse a la dermis se vuelve sensible. En algunos casos se puede observar un lecho blanquecino, es exudativa y puede durar para curar entre 10 a 15 días en ausencia de complicación. Luego nos encontramos con las profundas. Estas muestran una piel blanquecina con aspecto serio y no deprimidas. No hay flictenas ni lesión exuda, lo que hace mucho menos que las anteriores, que son húmedas. Estas dejan secuelas y cicatriz y duran de 20 a 40 días en curar sin ausencia de complicación. Luego nos encontramos con las de tercer grado, que son las epidérmicas. La piel presenta el aspecto de una placa o escara de color variable, como blanco, rojo brillante o negro o pardo, la cual es insensible al tacto,
es seca, deprimida y puede observarse los vasos dérmicos trombosados. También tenemos que hay edema marcado en torno a la lesión y paulatinamente se oscurece y se degrada. La cicatrización viene con complicaciones y pueden durar de meses a años e incluso no hacer. Ahora nos encontramos con la quemadura en las vías respiratorias. Esta puede ser muy grave y muy poco común, ya que la inflamación rápida de los tejidos quemados puede obstruir y rápidamente cerrar el flujo de aire hacia los pulmones y se puede producir una inhalación en los siguientes elementos como lo son humo, vapor, aire muy caliente o emasiones tóxicas. Ahora vamos con la regla del 9 para la clasificación de las quemaduras. La clasificación de las quemaduras según la extensión se utiliza en la regla de los 9 de Wallace. Esta fue ideada por Pulaski y Tennyson en 1941 y publicada por Wallace en 1951. Es una herramienta útil en el tratamiento de quemaduras para la estimulación de la superficie corporal total afectada de los adultos. Y esta se subdivide en 100%, en secciones a las cuales se les asigna un valor de porcentaje según lo siguiente. Tenemos la cabeza en un 9%. Esto se subdivide en 3% cara, 3% cuello y 3% cabello. Luego vamos con el tronco anterior. Este se subdivide en un 18%, 9% tórax y 9% abdomen. Luego tenemos el tronco posterior, que también se subdivide en un 18%, dorso y 18% región lumbosacra. Luego tenemos el miembro superior derecho, que se subdivide en 9% y se subdivide 3% brazo, 3% antebrazo y 3% mano. Igualmente el izquierdo. Luego pasamos al miembro inferior derecho, que se divide en un 18% glúteo, 9% pierna y 3% pie. Igualmente el izquierdo, y luego nos encontramos con ingles y genitales externos, que este simplemente es un 1% y este se divide entre las ingles y las genitales externas. La etiología. Según la naturaleza del agente responsable se clasifican de la siguiente forma: térmicas, eléctricas, químicas, biológicas y radiaciones. Empezamos con las térmicas. Sólidos, líquidos, gases, vapores y fuego directo. En las eléctricas nos encontramos con electricidad industrial, médica y atmosférica. En las químicas nos encontramos cáusticos como ácidos o alcalis. En las biológicas pueden ser insectos, medusas, peces eléctricos o batracios. Luego tenemos las radiaciones. Estas se deben a radiaciones losantes sobre los tejidos cuyas lesiones son parecidas a las quemaduras térmicas, que se denominan radiodermitis. Los síntomas. Los síntomas principales que presentan las quemaduras cutáneas son ampollas, dolor, eritemas, estado de shock, inflamación y piel blanquecina o carbonizada. Para un diagnóstico, si acudes a un médico para el tratamiento de una quemadura, el profesional evaluará la gravedad de la quemadura a través de un examen de la piel. Puede recomendar que se traslade a un centro de quemaduras total si abarca más del 10% de superficie total del cuerpo, si es muy profunda y se produjo en el rostro, los pies o la ingle, o si cumple otros criterios establecidos por la Asociación Estadounidense Americana de Quemaduras o American Burn Association. El médico puede detectar otras lesiones y podría mandar un análisis de laboratorio, radiografías o otros procedimientos para ver si hay algún otro diagnóstico. Ahora vamos con el tratamiento. El control de requerimientos nutricionales más antibiótico-terapia profiláctica con penicilina cristalina, cefalosporina de primera generación, gástricos con profilaxis de tromboembolia, con heparina de bajo peso, molecular más un toxoide tetánico de 0,05 cc, más cambio de curas cada de 3 a 5 días.
más psicoterapia al paciente y al grupo familiar, en cada caso de quemadura de tercer grado amerita a veces una amputación o un injerto. Ahora vamos con las complicaciones. Las complicaciones de las quemaduras son muy poco comunes, pero por ejemplo en los pulmonares, que es cuando es una quemadura de tórax o abdomen, nos encontramos con un edema pulmonar que se produce por una sobrecarga hídrica o inhalación de agentes tóxicos o irritantes, una infección, una embolia y un síndrome de dificultad respiratorio por el shock hipovolémico. Luego nos encontramos con las digestivas. Esta puede ser una úlcera de Curling, que esta se relaciona con la gravedad de la quemadura, una dilatación aguda en el estómago, un ilio paralítico, una colestitis aguda y una formación de felcapas. Luego nos encontramos con las cardiovasculares, una trombosis venosa superficial por el efecto del catéter, que esto es muy raro, son poco frecuentes y las trombosis son profundas. Luego nos encontramos con una isquemia arterial por el síndrome compartimental o construcción de una escara circunferencial en las extremidades y una insuficiencia cardíaca congestiva, que esta se debe a una sobrecarga hídrica debido al excesivo aporte de reabsorción del edema. Y las últimas, que son las nefrológicas, que es una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, fármacos nefrotóxicos o nefropatía pigmentaria por la hemoglobinuria, derivada a la hemólisis o quemaduras profundas, a constricción muscular por escara circunferencial, infecciones o litiasis renal. Gracias por su atención.